Knockout. Knockout. No, es que me encontré, ya que a veces cumplimos la amenaza de leer poemas, ahí me encontré un libro de un escritor muy malo costarricense que se llama Eladir Mayorga. Eladir Mayorga. Eladir Mayorga. Creí que era yo cuando viste muy malo. Dije, o sea, eso soy yo. Bueno, anda por ahí, digamos. No, eso no. Pero es muy malo, solo que me encontré un poema muy bien, me llamó la atención. Es ripioso, como todos los que hay en este libro, pero se titula... Y es de los pocos poemas que escribió Eladir. Es de los poemarios. A lo mejor se lo plagió a alguien. Pobre Eladir, ¿no? Heráldica mestiza se titula. Voy a leerlo, pero con el entendido de que no estoy leyendo una obra así de clásica. Sí, pero es interesante. Está dividido en 3 partes. La primera dice: bestias constantes en el sueño mío son 2 leones batiéndose en la arena. Uno hay que ruge, y mientras ruge suena tras su rugido el mar. Más bien sombrío e inclinado al silencio, el otro arranca, bajo palmeras frente al mar oscuro, al impoluto cielo el trazo puro de una afilada y recia zarpa blanca. Sufren ambos atletas naturales el ignorar que son tan solo un sueño. Se matan uno al otro en el pequeño transcurso de un segundo. Son tan reales y a la vez se revelan tan quimeras que aunque es muda la luz de sus zarpazos, el crujir de la arena con sus pasos me despierta y me exime de palmeras. Esta África arenosa que construyo en un sueño con leones en la playa es un recuerdo que en mi sangre estalla, venido del abuelo a quien intuyo como esclavo futuro, vigilante, negro y ágil, hirsuto y asombrado, intuyéndome a mí desde el pasado mientras ruge en la playa el león rampante. 2. En otro sueño que la bruma cubre hay montañas nevadas y molinos, hojas muertas y lluvia en los caminos en las pálidas tardes de un octubre. Hay bajeles que emprenden un camino inédito al confín del vasto océano, oculto como el sol en el lejano e ignorado poniente que el destino atestó para España de victorias, islas, oro, desiertos y espejismos, selvas, montañas, cráteres y abismos, pueblos, razas, naciones, sangre y glorias. Desciende de un nogal la inquieta ardilla, rojiza como el fuego de un celaje, y se duerme a la sombra del ramaje mi otro abuelo. El pasado es... Perdón, ¿mi otro qué? Mi otro abuelo. Abuelo. El pasado es el que astilla su tronco en este sueño con oleaje, sin leones, sin palmeras y con brumas, y me afilia a la Iberia de las sumas conquistas de la espada y del coraje. 3. Soy así mar y nieve, león y ardilla, unidos en la urdimbre de unos sueños, soñados desde siempre por los dueños antiguos de Nigeria y de Castilla. Ese es. ¿No está feo? Sí, yo no dije que está feo. Ah, bueno, No, a mí me gustó, ¿eh? Sí. No, es que dijiste que... Pero a propósito de esas ardillas rojas. Sí. ¿Todas son rojas? No. Las que vuelan son No, rojas. yo vi en Caracas, Ajá. en el parquecito, ahí donde está el puro centro, donde está Bolívar, ardillas negras. Ah, no, pues esos son tijos. Pero yo nunca había Esos visto son ardillas tijos. negras, a mí me sorprendía, Yo pero son tampoco, bellísimas, mi son vida. lindísimas. No, yo sí las había visto. Yo pero tenía ahora ganas no. de ver cómo me traía una para acá, pero decía yo, bueno, en una sociedad muy africanizada también podían haber ardillas negras. A lo mejor va. Para armonizar naturaleza y humanidad. Sí, esa idea que se hace uno de que lo cotidiano es lo universal, porque lo cotidiano puede ser lo universal, es fregada porque a veces se encuentra uno con sorpresas. Estaba viendo la historia de los murciélagos lobo en Australia. Ajá. Son de una envergadura que Me imagino. Grandes. no te puedes imaginar
el susto que se debe pegar uno enfrentándose a uno. Y hay una escena que filman donde uno ve una de estas serpientes grandes australianas, Boas no sé, pitones. sí, que están enrollando para triturar a una cosa, pero parece que es un paraguas grande. Y solo cuando uno se fija, cuidado, ve que es un murciélago. que atrapó un murciélago de esos. Y si no, bueno, si yo hubiera, yo en Alajuela me divertía con un pañuelo atrapando murciélagos. Jamás me hubiera metido uno de esos, ¿verdad? Y es que uno, los murciélagos son esos ratoncitos con alas, perdón, aquellos parecen canguros. Que a veces uno les metía un cigarrillo para que fumaran. Exacto, sí es cierto. Sí, para que fumara, claro. Como los bandidos. Decía Y se podían agarrar Fernando del sin Castillo. ningún temor. Dice, es aquel que llegó donde la mamá y le dijo, mamá, vi un ratón angelito. ¿Cómo un ratón angelito? Sí, mamá, venga, véalo. Y era un murciélago, un ratón angelito. Ahí en las playas del Pacífico Central, en las palmerillas y en ese tipo de playas, sí, pero cerca de la playa, a plena luz del día, uno ve los racimos de murciélagos ahí pegados en el día durmiendo. ¿A dónde, ¿sí? perdón? En la playa aquí, del Pacífico Central. Ah, sí, claro. Que a veces uno pensaba que eran de oscuridad. Sí, claro. No. Porque yo en mi casa tengo ahí en el techo. No, eso era. Se ahí era- comen los bichos. Es que muy buenos. había ciertos techos de los. Deberían comerse los ratones. Al atardecer uno se ponía delante de ciertas Perro casas. no come perro. En ciertas casas uno se ponía al frente con el pañuelo. Y de pronto salía el murciélago en picada, así como un avión que va a aterrizar, y luego se elevaban. Entonces ese era el momento que uno aprovechaba para pegarles el pañuelo y agarrarlos. No, yo a veces me he metido al cielo raso en el día, para alguna razón. Y bueno, yo ahí tengo un bombillo, ¿verdad? Automático. Puse alguna vez un bombillo para prenderlo. Entonces, cuando uno lo prende, inmediatamente uno ve donde se corren al sitio más oscuro, allá, Claro. a una esquinilla. Óyeme, yo no sé, yo sé que los animalitos se dan mucho, ¿verdad? Pero yo recuerdo, ustedes no, porque no habían nacido, cuando nacieron las quíntuples Dion, ¿no? Ustedes no habían nacido. Sí. Fue un acontecimiento mundial. Las quíntuples Dion salieron en todas las revistas, en todos los cortos de cine, no de televisión, que no existía. Y yo me pregunto si sextillizos será corriente. Yo no sé si en África. Tengo la lista de los lugares donde han nacido. Seis. Sí, claro. Bueno, puchica, yo Ah, creía, mira vos. dije yo, pucha, estamos rompiendo un no récord. son frecuentes. No son frecuentes. no, que claro. va. Desde 1967 se tiene registrado un parto de 8 niños en México. 8. Ahí todos murieron. Bueno, pues, Después, en el año 71, 9. murieron Y también. sobrevivieron 6 ¿Dónde fue eso? en Australia. Después, en el año 87, en Inglaterra, 6 que vivieron. En el 96, en España, 8 y vivieron 6. En el 96, en México, sextuples, ¿verdad? Sí. Ahí sí, 6 viven. En el 98, 8 en Estados Unidos vivieron 7. En el año 2002, 6 en Portugal, 6 viven. En el año 2005, en República Dominicana, 6 y viven los 6. En el 2007, 6 en República Dominicana otra vez y viven 5. Después, en el 2007, 6 en Estados Unidos, todos viven. En el 2007, 6 en México, 5 viven. En el 2009, 8 otra vez en Estados Unidos y vivieron los 8. Vivieron los 8. 2007, 6 en Irlanda, 6 vivos. 2010, 6 en Inglaterra, 4 viven. 2013 México, 6 y viven 4. Y ahora en Costa Rica, 2015, 6, que ojalá que vivan todos. Sí, bueno, por lo menos nacieron bien. Entonces, de 11 partos de 6, ha habido 11 partos de 6 desde 1967 hasta hoy, 4 de 8 y 1 de 9 en el mundo. Es una hazaña, verdaderamente. No, claro. Pero yo me imaginaba, ya leyendo eso, escuchándote, veo que tampoco es así.
es que como yo me acordaba de Que hay las que tener muy famosas- buena puntería para eso. Claro, lo de la las- famosa quintuplesión, que fue Yo una recuerdo cosa universal. lo ¿verdad? de las Decirlo. quíntuples Dion, yo lo recuerdo, pero no por cuando ocurrió, sino Por el porque- comercio que había. No, mi abuela, en Alajuela, tenía un cuadro que siempre lo tenía colgado ahí, que eran las quíntuples Dion. Y bueno, eran 4 mujeres, chiquitas, bonitas, y ahí estaban siempre. Entonces para mí significó toda mi infancia estarlas viendo cuando Claro. estaba con mi abuela. Después me tocó estar en Canadá justamente cuando ocurrió un incidente de esos desagradables que se dan con la sobreviviente. Es decir, ya una mujer ¿y cuánto? Se debería tener como 90 años o acercándose a los 90 cuando esto ocurrió en el año, por ahí del año 99, por ahí. Esa experiencia que yo tuve de ver en la prensa, el pleito, el alcalde del lugar donde vivían ellas, por alguna legislación rara de esas que hay en Canadá y en todo el mundo, tenía cierta autoridad sobre el manejo de las niñas, por alguna razón que el Estado canadiense o quebequense tenía. Pero entonces ahora vino el momento en que esta sobreviviente reclamaba que se le estaba sumiendo en la miseria. Para mí fue muy, muy impactante porque tenía aquella experiencia de que durante casi cada día de mi infancia hasta cuando me fui para Cuba a los 11 años, yo casi diariamente veía aquel cuadrito. Era como Cuando nacieron las quintuplesiones, un montón de chistes, ¿verdad? Entonces decían, ¿qué es esto? Las quintuplesiones bañándose. Y después, ¿y esto? Las Se cayó quíntuples jabón. bañándose y vienen juntando el jabón. Me babosada de Sí. chiquillos, ¿verdad? No, pero digamos, en términos de partos, también en esta época recientemente hay uno que sí, casi insólito también, que es una mujer de 65 años que Sí. está embarazada ahora ahí en Inglaterra, en un lugar Ah, de- cierto, sí, estuve sí, leyendo Sí, eso, no sí. solo me parece a mí insólito, sino muy irresponsable a esas edades quedar Claro. embarazado. Bueno, habría que ver. No, Pero de todas maneras, por el procedimiento que fuera, es una de las cosas que está en ahora, me marcha. imagino que algunos de esos partos largos que vos tenías en la lista, grandes, tienen que ver con la fecundación in vitro. No, estos no. Pues es un viejo, Son viejos no del es en la 67, fecha. 71. No, algunos, porque hay Los recientes. Los recientes. Tal vez del 2000 para acá, algunos. Sí, posiblemente. me imagino, porque bueno, habrá que ver, habrá que dejar hablar a los Médicos. expertos, ¿verdad? Estaba- No, lo que sí se pone, digamos, en evidencia en el caso costarricense es el cuidado que hay relacionado con este parto, porque desde el momento en que se supo que eran sextuples, inmediatamente toda la instalación hospitalaria del país se puso en funcionamiento. Claro. Y de ese parto que fue antecedido por uno de cuatrillizos, Sí, que sí. fue muy sí, exitoso sí. de paso, ¿verdad? Y que el de 6 pues mató al de 4, es decir, bulliciosamente el otro no tiene ninguna importancia frente a 6. Billetera mata galán. Pero- Quedó 6-4 por 6 a Pero 4. digamos, desde el punto de vista de los equipos médicos, porque mucha bulla se hizo alrededor de esto y el costo que eso significaba nacional, porque cada niño, primero digamos, el proceso de incubación del niño debería ser 38 o 40 semanas. En este caso son 28 semanas que lo sacan, porque digamos, si los hacen crecer más, pueden haber problemas de apretamiento dentro del útero, Sí, que claro. les puede provocar algunas, No, ya no cabían. algunos problemitas internos. Entonces, les dan un proceso de desarrollo interno hasta las 28 semanas, que es más o menos el promedio mundial también en ese tipo de partos múltiples. Y después, cada niño cuando va naciendo tiene un equipo especializado único para él, desde que el médico los va sacando del vientre, del útero, entonces lo pasan a un neonatólogo, a un pediatra, a un cuerpo de enfermeras,
todos especializados, a gente que es especializada en meter vías para bebés, que es una cosa complicadísima, claro. que les tienen que limpiar el tracto digestivo, claro. que les tienen que poner unos parches en los ojos para la luz y toda esa cosa, y después porque nacen con un peso muy pequeño. En el caso de estos costarricenses, muy chiquitos. Creo que el que más, bueno, andan con un peso bastante agradable en términos promediales, porque andan todos alrededor de los 900.000 gramos, pero en términos de nacimiento, generalmente los niños nacen con 2.000 a 3.000 gramos y resto, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de que aquí nacen a la tercera parte del desenvolvimiento del niño. Y yo creo que en esto lo que deberíamos exaltar es la capacidad del Estado costarricense de tener dichosamente un hospital como el que tenemos nosotros, el Hospital Nacional de Niños, porque todo el cuerpo médico de ahí tuvo que ver en eso, aparte de las cosas pediátricas especializadas de los otros hospitales. En el caso de este nacimiento múltiple, como iban naciendo los bebés, ¿verdad? Que creo que son 4 niñas y 2 varones. No, al revés. Al revés, 4 varones y 2 niñas. niñas. Okay. Niñas, sí. En ese caso, digamos, como iban naciendo, iban despachándolos para distintos centros hospitalarios, el centro de maternidad, otros para el hospital de niños, otros para el médico, otros para todo lado, para tenerlos en las incubadoras especiales y en el cuidado intensivo que requiere eso, que son 24 horas constantes de un equipo altamente especializado, porque la medicina nuestra en materia de niños yo creo que ha sido un modelo en América Latina desde que se desarrolló el Hospital Nacional de Niños, que fue uno de los hospitales modelos de América Latina. Me imagino que debe tener los mismos estándares. Y además porque hay ahí también una filosofía muy especial entre los médicos de ese hospital, de considerar primero que todo lo de niños es emergencias. Sí, sí. Incluso teóricamente ahí nunca hay huelgas. Aunque sí, es cierto. Desde el punto de vista hospitalario, cuando hay huelgas médicas en el hospital de niños, declaran las huelgas, pero es una huelga moral, digamos. Ellos siguen trabajando porque tienen la filosofía de que en niños todo es emergencia. Así los niños son para cuidado hospitalario del hospital hasta los 12 años. Cuando tienen más de 12 los pasan ahí al San Juan. Pero en este caso me parece que es importante destacar, digamos, la calidad médica del país y del cuerpo médico que ha estado a cargo de estos bebés o estos niños. Y que no es fácil, eso es el punto, ¿verdad? No, es una tienen cosa... que ponerlos con parches y con todos los ojos para que no se les quemen las pupilas, que frente a las... Como los tienen que tener incubadoras y calientitos y todo eso, es complicado. Claro, no. Yo siempre dije, cuando tuve mis primeros hijos, siempre, bueno, cuando tuve todos los hijos sufrí mucho. No sufrí por el parto, yo sufrí por el problema del conocimiento de las dificultades del parto. Yo siempre pensé, las personas que son ignorantes, ¿verdad?, frente al parto, pues deben pasarla muy bien, pero cuando uno, digamos, tiene un conocimiento de todas las dificultades, sufre mucho. Claro, Porque claro. todo se complica. Yo en ese entonces fumaba y me fumaba 14 cigarrillos recorriendo de un lado para otro. A mí me pasó con mi esposa en el primer parto fumaba, después dejó de fumar, claro. Claro. Con un caso, el último, que fue dramático en cierto modo por lo siguiente. Resulta ser que yo había trabajado siempre en el laboratorio de química orgánica y yo estaba dirigiendo una tesis en la Escuela de Química. Yo estaba en ese momento de coordinador del sistema de estudio de posgrado, pero seguía metido ahí. Y bueno, yo tenía muy claro con qué estaba trabajando. Habíamos escogido para el ácido triclorofenoxiacético y su cloruro para hacer unas reacciones. Y eso significaba estar en el laboratorio todo el tiempo con esas sustancias y usarlas mucho. Bueno, el asunto fue que en la familia sabemos que viene otro vástago, en este caso también otra niña, y entonces me llega un boletín de la Sociedad Química de Bélgica, donde se describían los detalles ya bien establecidos de una catástrofe que había ocurrido en Italia, que fue la explosión de una fábrica de productos químicos para la agricultura principalmente en Seveso, un lugar de Italia. La cosa fue tan grave que incluso el gobierno
muy católico de Italia autorizó los abortos preventivos, porque inmediatamente empezó a nacer una gran cantidad de mamíferos pequeños con mutaciones. Y eso se achacaba a la formación de una dioxina muy venenosa, digamos, derivada de ese ácido del que hablé. Talidomida, ¿no era? ¿Ah? ¿No era la talidomida? No. Eso es posterior. Talidomida. Eso fue famoso. Es anterior, era una sustancia que se administraba a las mujeres. En este caso fue resultado de la explosión. Tuvieron que quitar de un área muy grande, como 10 centímetros de tierra, e irlo a enterrar. ¿Cómo? Sí. Enterrar. Entonces, claro, cuando leo yo eso, me doy cuenta que yo estoy en el laboratorio con mi estudiante, calentando y trabajando con esa sustancia, y enseguida se me ocurre, tiene que haber una formación que sea residualísima de esa sustancia. Entonces yo tenía un terror que no se puede imaginar. Claro. Y se lo dije a la médica que iba a tener parto, que a mí me hicieron entrar al quirófano. Y recuerdo cuando hablaste del neonatólogo, cuando un neonatólogo a mi cosita, ¿verdad?, le empezó a poner meterle tubos, a explorar todo. Sí, claro. Y cuando al final me dijo, todo está bien, yo casi me desmayo, yo me tuve que sentar, ¿sabes? Pero en uno de esos partos que yo vi del primer hijo, Sí, varón, cuando empezaron a meterle mangueras en la forma que lo hacía el neonatólogo, y le jalaba así las piernillas y los brazos y todo, yo decía, ¿por qué es esta caraja? No va a desmadrar todo. Y el güirilla era como Yule, lo jalaban por todos lados. Claro, Es ellos saben, increíble ellos cómo saben. lo hacían. Bueno, dicen que hay que aterrizar, pero... Y ahí pues aterricemos, qué carajo.